Juan Carlos y decía, hermanos, mientras tengamos oportunidad y tiempo, aprovechemos para cantar a nuestro Dios, que eso también es lo que alimenta, hermanos, nuestro espíritu, porque sabemos, hermanos, que el tiempo del fin, el tiempo de la venida del Maestro está cerca, y no sabemos, hermanos, cuánto tiempo nos reste para poder seguir alabando con libertad, hermanos, el nombre de nuestro Dios, hermanos. En aquella primera iglesia primitiva, hermanos, ciertamente ellos pasaban dificultades fuertes de persecución, donde había grupos de personas que pues no les parecía lo que ellos hacían, que no querían, hermanos, que siguieran la doctrina de aquel Cristo que había llegado, de aquel mensaje que el Maestro había tenido. Los querían deshacer, hermanos, desaparecer, pero dice la palabra de nuestro Dios que aún ellos permanecían alabando el nombre de nuestro Dios, a pesar de las persecuciones, a pesar de todos los obstáculos que había en ellos, hermanos. Y hoy la iglesia de Dios aún permanece en pie y permanece buscando el rostro de nuestro Dios, y que afortunadamente, hermanos, para nosotros pues no vivimos en esas condiciones de persecución como las que vivía aquella iglesia, pero sí vive algo muy silencioso dentro de la iglesia, hermanos, que a veces no se requiere de que venga una persecución interna, sino que muchas de las veces, hermanos, el enfriamiento o el deterioro a veces de la parte espiritual, hermanos, de la iglesia, o hablando inclusive en lo individual, pues viene de lo propio interno dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? No se requieren factores externos como una persecución, sino que lo que trato de decir es que a veces el enfriamiento o la muerte espiritual viene desde la parte interna de cada uno de nosotros, o del núcleo como iglesia. Y quiero empezar con esto, hermanos. ¿Por qué digo esta parte, hermanos? Vemos aquí que lo que leíamos en el libro de los Hechos, que dice que nuestro Dios no habita en templos hechos de manos, ¿verdad? Cuando dice que el rey Salomón edificaba aquel templo, hermanos, y él hacía aquella oración y decía que si sus hijos irían ahí y él escucharía, y él sabía que no habitaba nuestro Dios en aquel lugar, pero sí era un lugar que estaba consagrado para que pues los hijos de nuestro Dios fueran y pidieran en aquel lugar, buscaran a nuestro Dios, hermano. Y realmente el templo en el cual habita nuestro Dios, ¿cuál es, hermanos? Así es, hermanos, nosotros. Y eso es lo que les decía, por eso es importante, hermanos, de considerar esta parte, que nuestra parte espiritual no va en deterioro por factores externos, sino por lo de mí o lo interno, lo que yo tengo, ¿verdad? Ahí es cuando ese templo del que debe de estar limpio para que habite Dios, a veces se ensucia, hermano, por el propio descuido de nosotros. Y quiero, hermanos, hoy el tema es reedificar la casa de Jehová. Está basada, hermanos, en aquella historia que leía, que el profeta Ageo hacía un llamamiento, hermanos, al pueblo de Israel, cuando él les hace notar, hermanos, y les dice que ustedes dicen que no es tiempo, dice, de reedificar la casa. Y él de alguna manera les reprochaba porque les decía que sus casas estaban muy bonitas, enmaderadas, dice, y la casa de Dios está abandonada. Y está desierta, ciertamente. Y entrando un poco en contexto, hermanos, vemos que allá en el libro de Esdras, en el capítulo 1, menciona cuando dice que el pueblo regresaba de aquella cautividad de Babilonia, cuando el rey Ciro, hermano, les permite la reconstrucción del templo. Y entonces pasa todo esto, hermanos, y Ageo le llama la atención, y en el capítulo número 1 termina por ahí del verso número 10 y le dice: considerad vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. Y le llama la atención, hermanos, dice, yo lo veo, dice, vean toda esa parte material, lo que les importa, lo que ustedes están preocupados, pero su prioridad, hermanos, recuerden lo que les decía hace un momento,
Su prioridad, ¿qué es? Sus casas, todo aquello material. Dice, él les llamó la atención y les decía, ustedes siembran mucho y cosechan poco y trabajan y el dinero no les alcanza. ¿Y por qué estaba pasando esta parte, hermanos? Porque estaban descuidando lo más importante, lo que debería, hermanos, ser nuestra prioridad. Por eso le leí hace un momento, el llamado de Dios no compite con nuestra agenda, hermanos, pero sí revela cuál es mi prioridad, ¿verdad? Entonces, ese era el llamado, hermanos, que hacía nuestro Dios, hermanos, a aquel pueblo. Y hoy, hermanos, quiero que meditemos en una parábola, hermanos, pero así detenidamente un poco vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, en una parábola que el maestro daba para explicar, hermanos, lo importante que era el perseverar en el tiempo de la venida del Señor. Y hoy también nosotros, hermanos, se ha predicado mucho de la venida del Hijo de Dios y pasa mucho tiempo y nos damos cuenta pues que aún no se cumplen los tiempos de nuestro Dios y vemos que seguimos esperando, hermanos, que nuestro Redentor llegue. Entonces, algo muy similar, el Señor les explicaba una historia de aquellas 10 vírgenes y les hacía mención, hermanos, de todo lo que ellas hicieron y esperaron, y cuando llegó el esposo, hermanos, las consecuencias que tuvo. Y esto lo hemos visto, hermanos, esta enseñanza, cuán importante es el ser prudentes, hermanos, el que nuestro aceite pues esté ahí, esté en nuestra vida, hermanos. Y vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, en su capítulo 25, y nos encontramos en la parábola del verso, vamos a ir leyendo desde el verso 1, hermanos. Mateo en el capítulo 25, desde el verso 1 en adelante. Esta parábola termina en el verso 13, pero vamos a ir meditando la palabra de nuestro Dios. Mateo en su capítulo 25, desde el verso 1 en adelante. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Aquí me detengo un poquito. Nos damos cuenta, hermanos, y entrando en contexto, la narrativa bíblica menciona que hay 10 mujeres o 10 vírgenes que están esperando, hermanos, a su esposo. Y un común de entre ellas, hermanos, es que todas tenían una lámpara, ¿verdad? Todas tenían una lámpara. Y vamos a ver en esta parte, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una lámpara también. Todos, es decir, lo que se ve, hermanos, ¿verdad? Lo que se ve, yo lo veo así, es una representación de cada uno de nosotros. ¿Qué vemos los unos con los otros, hermanos? Que hay pues a veces una disposición de servicio, una religiosidad en cada uno de nosotros. Quizá vemos una entrega a nuestro Dios, quizá vemos a hermanos, hermanas de ayuno, de oración. Pero quiero que veamos en esta parte, eso es lo que hermano, que vemos, ¿verdad? Que todos tenemos esa lámpara, pero eso es lo que usted ve. Y muchas de las veces puedo decir, bueno, es que esta familia o este hermano, yo creo que es entregado a las cosas de nuestro Dios. Veo que en su fachada es esto, es el otro, pero el que realmente sabe, hermanos, pues es nuestro Dios, hermanos. Si esa lámpara que Él está presentando es lo que realmente es. Pero fíjense, hermanos, que a diferencia de estas otras, la mitad de estas otras dos mujeres, dice en el verso 3, las que eran fatuas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. ¿Qué hicieron además de las anteriores, hermanos? ¿Qué más tomaron? Fíjense, ¿no? Para rellenar este aceite, hermanos, debe haber un depósito más grande o un recipiente más grande que rellena esto. Entonces ese aceite no se ve donde está, hermanos, está acá oculto, está guardado, está reservado para cuando se utilice. Entonces estas otras 5 mujeres, hermanos, tomaron un vaso
Y no solamente vacío, lo llenaron, hermanos. ¿Qué estaban haciendo ellas, hermanos? Previniendo, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros nos preveemos para cuando vaya a suceder algo. Fíjense, en la semana me pasó algo, pues una anécdota muy corta, y platicaba yo con un muchacho, nos estábamos en el trabajo, y se me queda viendo, no lo conocía, y yo traigo pues, mi equipo de seguridad, como ando en la moto. Y me toca así, me pregunta por el equipo que traigo, y me dice que estaba muy bonito, que cuánto me había costado, me empieza a preguntar, y me dice, ¿pero ya se ha caído? Le digo, pues gracias a Dios no, y espero no caerme. Digo, lo traigo por si llegase a pasar, para prever que a lo mejor pues, me lastime menos de lo que me pudiera lastimar si no traigo nada. Entonces digo, qué importante es el prever, hermanos. Y leo esta parte y digo, estas mujeres se estaban previniendo de algo que iba a pasar, hermanos. ¿Sí? Ya sabemos, hermanos, que el aceite que representa, así es, hermanos, el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que hemos estudiado y que representa el Espíritu de nuestro Dios, y así es. Pero dice que la palabra de Dios que ellas tomaron un vaso que contiene ese aceite que es el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, algo que está almacenando, hermanos, el Espíritu de nuestro Dios en sus vidas. Y ahora nosotros, hermanos, ¿qué pudiera representar ese vaso? ¿Qué alimenta que el Espíritu de nuestro Dios esté en nosotros, hermanos? Una relación, hermanos. Algo que hace que se almacene ese Espíritu. ¿Cómo vamos a tener el Espíritu de nuestro Dios si estamos alejados de Él? ¿Verdad? Entonces no va a haber ese aceite donde se guarde. Entonces estas mujeres dicen que tomaron consigo el vaso y previeron el aceite, hermanos, para cuando llegara el esposo y tener sus lámparas. Es decir, si lo llevamos a la parte espiritual, hermanos, ¿qué podría alimentar que nosotros tengamos nuestro vaso lleno del Espíritu? ¿Qué acciones? ¿Qué hacemos, hermanos, para que el Espíritu de Dios esté en nosotros? Orar, ayunar, las obras, todo eso, ¿verdad? El sacrificio, bueno, no sacrificio, hermanos, sino priorizar, hermanos, las cosas de nuestro Dios, porque el hacer las cosas de nuestro Dios no debe ser un sacrificio para nosotros, sino que tengamos la confianza, hermanos, que si dejamos nuestras cosas materiales, las cosas que podamos tener una preocupación que se requieren por dejar y venir y buscar a nuestro Dios, ese tipo de cosas, hermanos, es lo que alimenta la confianza, nuestra fe en nuestro Dios, y que va a hacer que nuestro vaso, hermanos, esté con aceite. Pero se dan cuenta que no todo el mundo, hermanos, puede hacer eso, el realmente confiar en nuestro Dios. Porque hay quienes, hermanos, sienten que traen un peso en la bolsa y ya se les cae el mundo encima, porque dicen, no traigo dinero y tengo que irme a trabajar. Hay un compañero que me pregunta de las cosas de Dios y dice, platícame, como que le gusta que le platique, yo no sé de eso, dice, pero pues se escucha bonito y me llama la atención y le platico. Y en días pasados, todos estos tiempos, cuando son fechas, bueno, para la gente fechas importantes o que festejan, tenemos mucho trabajo y nos dan más, o sea, en el económico nos ayuda mucho. Y regularmente pasa el fin de semana, ¿no? En viernes, en sábado es muchísimo trabajo. Y me dice, yo no sé tú cómo le haces, dice, ¿cómo puedes dejar de ganar dinero por irte a tu iglesia? Y digo, pues es que hay detalles, o sea, que por eso no todo el mundo acepta el llamado. Porque a veces se nos es difícil el confiar que la provisión de nuestro Dios está ahí. Y le digo, ahora ve la parte, le digo, yo veo que ganas bien y todo, platicando con él, ganas bien y todo, pero sí veo que andas falta, o sea, te falta la economía. Y yo no, yo trabajo un poquito menos de tiempo, le digo, y gracias a Dios, pues, no tengo en abundancia, le digo, pero tengo lo suficiente que Dios sabe que yo requiero.
Pero a eso voy, hermanos, que es la confianza en nuestro Dios. Tener la plena confianza de que nuestro Dios nos va a prever. Pero todas esas acciones, hermanos, son las que van alimentando nuestro vaso. Por eso es que lo menciono así bien importante, porque más adelante en la narrativa bíblica les voy a decir por qué considero que el vaso es importante que lo mantengamos lleno, hermanos. Sigue diciendo, vamos a ir en el texto, hermanos. Verso 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas, y las cuatro dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Que no tuvieron el aceite suficiente para que esa lámpara estuviera prendida, hermanos. Y en algún momento aquellos hombres que escuchaban esta historia pudieron decir: bueno, el maestro pues pudo haber tenido misericordia y que las prudentes pues les dieran aceite a las fatuas. ¿Estamos de acuerdo que no puede hacer eso, hermanos? Aparte de que es personal, hermanos, las acciones que haya hecho mi hermana Edith no se las puedo prestar a otro, hermanos. Así de fácil. El tiempo que mi hermana Edith o mi hermana Patti le dio a Dios, hermanos, no se lo puede usted, Señor, considerar mi tiempo a mi hermana. La disciplina que llevamos cada uno de nosotros no la podemos donar o prestar, hermanos, porque ese aceite lo hemos ganado a lo largo del tiempo de que estamos previendo, hermanos, el día que el Señor venga. Yo analizaba esta parte y digo: es verdad, o sea, no podemos nosotros, aun por más que querramos que nuestros hijos, nuestros padres, el día que, pues sea el día que necesitemos del aceite, que nosotros con el amor que tengamos: Señor, toma de mi aceite, porque no se puede, hermanos. Porque las acciones y todo lo que hicimos, el dejar lo económico por venir a este lugar, hermanos, no lo podemos prestar, hermanos, ni dar para que le sirva a otro, aunque querramos. No se puede hacer esta parte, hermanos. Y dice que todas, hermanos, durmieron. Y lo malo no está en dormir, hermanos. Lo malo fue en irse a dormir sin qué, hermanos, sin el aceite, sin prever la venida del esposo, hermanos. ¿Sí? Y hoy, hermanos, nos pasa muy similar, ¿verdad? Que dice que, y verso 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El verso 5. Y hoy pasa lo mismo, hermanos. Está tardando el esposo. Sí, ¿verdad? Bueno, Dios sabe el tiempo, pero para nosotros podemos pensar que se está tardando. Pero dice en la Escritura que hay una promesa, que el que perseverare hasta el fin, ¿qué, hermanos? Entonces ahí está la responsabilidad, hermanos. Aunque tarde, aunque tengamos que venir más años, hermanos, a seguir esperando, pero que nuestro vaso, hermanos, esté con ese aceite. Que estemos previendo, hermanos, que ese aceite no se acabe. Entonces, estas mujeres, hermanos, ¿qué querían hacer? Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alzaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué había, hermanos, en ese momento para ellas? Para las fatuas. ¿Había una emergencia, hermanos? Había una emergencia de que se requería que ellas tuvieran un aceite.
Y si o no pasa, hermanos, que en las emergencias buscamos, ¿verdad?, tener aceite, hermanos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que en la emergencia no se busca a nuestro Dios, hermanos. Y lamentablemente muchas veces así pasa, hermanos. Cuando hay una emergencia que requerimos de nuestro Dios, hermanos, es cuando más lo buscamos. Y a veces nuestro Dios ha tenido misericordia, hermanos, y nos ha favorecido en nuestras necesidades, pero no aprendemos esa parte, hermanos, que en la emergencia no se busca a nuestro Dios, hermanos, sino que antes de dormir debo de tener mi aceite, debo de prever que en algún momento voy a requerir de mi aceite. Y toda esta parte, antes de que venga el maestro, antes de que venga la necesidad, requiero tener ese aceite. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Por qué no hay aceite en nuestros vasos? Sí, les recuerdo que en ese momento les mencionaba, la iglesia primitiva vivía persecución y aún así perseveraron, hermanos. Entonces hoy en día, ¿qué vive la iglesia? ¿Vive persecución? No vive, hermanos. La iglesia de hoy quizá podemos pensar que vive a veces de la parte superficial, hermano. Lejos de buscar lo profundo con nuestro Dios, una relación fuerte con nuestro Dios, hermanos, no la hay. Sigue diciendo, hermanos, el texto bíblico, en el verso 11, ya tenemos tiempo, verso 11, dice: y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. ¿Qué pasó, hermanos, en aquel tiempo del diluvio? Cuando a todos se les habló, hermanos, y se les hizo la invitación, pero llegó el momento que vino la tempestad, y en el tiempo de la emergencia querían entrar, hermanos, al arca. Ya no. Y ellos eran lo mismo, hermanos, estaban esperando, o no se esperaban que llegara un diluvio, porque tardaba mucho. Hubo mucho el tiempo en el que Noé predicaba, y pues pasaba mucho tiempo, y ¿quién iba a creer si ya había tanto tiempo que no acontecía aquel suceso? Pero cuando vino la emergencia, pues sus vasos estaban vacíos, hermanos. ¿Y la puerta qué pasó? Se cerró. Sigue diciendo en el verso 12: mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que ¿qué, hermanos? Que no os conozco. Y sin tratar, hermanos, de forzar la parte bíblica, dice: no os conozco. ¿A qué refiere? Lo acabamos de ver en la escuela sabática, hermanos, cuando menciona la palabra de nuestro Dios en la relación matrimonial. ¿Qué es el término conocer, hermanos? Allegarse. Pero aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos, refiere a una parte, una relación íntima, hermanos, con nuestro Dios, ¿verdad? Por eso dice el esposo: no os conozco, porque no hay una relación íntima con nuestro Dios, hermanos, un acercamiento, porque ese aceite, hermanos, no lo hay. Y podemos pensar, hermanos, que el llevar ese vaso quizá para algunos es difícil de cargar. A veces quisiéramos tener las manos libres, no llevar nada, hermanos, lo más ligero, sí, lo más ligeros, ¿verdad? Y decir: bueno, con esto tengo. Pero lo vemos aquí, hermanos, con esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios, que a veces se requiere, hermanos, priorizar las cosas de nuestro Dios y que se cumpla su palabra, hermanos, donde pues nuestro Dios da lo que cada uno de nosotros requerimos, hermanos, en lo material. Pero es necesario, hermanos, que nos preocupemos, hermanos, porque ese vaso esté lleno. Y dice el esposo: no conozco. Entonces, hermanos, hoy en la iglesia, ¿cuál es el mayor peligro que podamos tener? Persecución, hermanos, o superficialidad espiritual. Les comentaba hace un momento, todos tenemos una lámpara que es la que todo el mundo ve, ¿verdad? Pero solamente aquí sabemos nosotros qué tanto aceite tiene nuestra lámpara y qué tanto aceite si tenemos para empezar el vaso. Y además del vaso, que ese vaso tenga aceite, hermanos.
Y lamentablemente, hermanos, eso es lo que hoy se vive, hermanos. No una persecución. Dice la palabra de nuestro Dios en Mateo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿Sí estamos de acuerdo en esta parte, hermanos? Y eso es lo que mencionaba el Señor, que iba a haber un resfriamiento espiritual, hermanos. Porque eso es porque es algo silencioso, hermanos, que está atacando a la iglesia. O nos puede atacar a nosotros, hermanos. El resfriamiento, la superficialidad espiritual, hermanos. Algo que no tiene profundidad, hermanos. Una casa que no tiene cimientos profundos o cimientos fuertes, se cae. ¿Verdad? Y quiero que vayamos, hermanos, ya por último, aquella historia que les decía hace un momento en Ageo, en el capítulo 1. Está antes de Zacarías, es un pequeñito, hermanos. Ageo, capítulo 1, hermanos. Dice así en el verso 2, bueno, en el verso 1 lo voy a leer. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué decían ellos eso, hermanos? Porque pueden pensar que tienen mucho tiempo, hermanos, y después buscar a Dios, después reedificar el templo, después ver la parte espiritual. Y no pasa así, hermanos, en nosotros, o en aquellos que no aceptan el llamado, hermanos. Porque cada uno de nosotros hemos aceptado el llamado y por eso estamos aquí, buscándole a nuestro Dios. Pero hay mucha gente, hermanos, que dice eso, hermanos, que aún no es tiempo, todavía requiero que se acomode esto, se acomode el otro, y hasta entonces voy a buscar a Dios. O hasta entonces voy a hacer un espacio para las cosas espirituales. No hay tiempo, hermanos. Para esto no hay tiempo. ¿El tiempo cuándo es, hermanos? Hoy. A veces, hermanos, esperamos que todas las cosas se acomoden para dar el siguiente paso. Cuando yo estaba trabajando en la construcción, hermanos, pues era muy joven, muy inexperto a veces en ciertas circunstancias, y había un momento en el que había una obra grande en la que yo estaba participando, pues como residente en esa obra, y había que cuidar muchos equipos, hermanos. Y de acuerdo al programa de la obra se tenía que colar ya el techo de aquel lugar. Y sinceramente, hermano, yo rehuía mucho del día que fuera a colar, hermano, porque yo revisaba la cima y la revisaba, era una nave muy grande, y la revisaba y tenía miedo de que se fuera a caer, dudaba a veces de lo que me entregaban en planos, de que así tienes que apuntalar y todo. Y pues mi jefe sí se veía esa parte, ¿cuándo? Y dije: espérenme un poquito, me falta revisar aquí, me falta revisar allá. Y tenía miedo, hermanos, de que se me fuera a caer, porque abajo había equipos muy costosos. Y llegó un compañero más experimentado que yo, me pusieron a apoyarme ahí. Y me decía, se me quedó muy grabada esta parte, me decía: hay que romper con la inercia, me decía. Hay que darle para adelante. Y digo: es que necesito que todo se acomode, que todo esté perfecto para poder colar y que no pase nada. Me dice: no, tú dale, necesitamos pues romper la inercia, así me dijo esta frase. Y eso me dio seguridad, hermano. Digo, es verdad, a veces rehuimos de las
cosas. Y si ya revisaste aquí, y sí, dicen, pues entonces, ¿qué esperas? Dice, a veces necesitamos que todo se acomode, dice, pero el tiempo se está agotando, nuestro tiempo de entrega está llegando a su fin, el tiempo de entrega de la obra, si necesitas darle. Y gracias a Dios, hermanos, colamos y todo salió correcto. Era una obra pues, peligrosa en cierto momento, pero nos salió, hermanos. Y a eso voy, hermanos. Estos hombres decían, no es tiempo todavía. Quizás estaban esperando que todo se acomodara, regresaban del exilio y pues de estar esclavizados. Quizás querían tener una casa bonita, un patio bonito, que todos tuvieran su trabajo, no sé, me imagino muchas cosas, hermanos. Pues quién no, ¿verdad? Venir de un lugar donde estaban presos. ¿Qué queremos todos, hermanos? ¿O qué queremos los que estuvimos mucho tiempo presos? O atados a algo. Pues como que el disfrutar, ¿verdad? De una casa, de mi familia, de mi trabajo, de ir acá, ir allá. Y ellos eran lo que decían, hermanos, no es tiempo todavía. No es tiempo, decía, de que la casa sea reedificada. Verso 3, se fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, pensad bien sobre vuestros caminos. Y él les llamaba la atención, hermanos, a Ageo. Y viendo lo que les decía del principio, hermano, o cambiando un poquito lo que hablaba Ageo, piensen bien sobre sus caminos, reevalúen qué es importante para ustedes, qué es su prioridad para ustedes. Y era lo que les decía el profeta a aquel pueblo aquellos hebreos, hermanos. Vean sus caminos, qué es más importante para ustedes, sus casas, la parte material, o que la casa de Dios sea reedificada. Ahora para nosotros, hermanos, ¿qué es más importante? Que el templo que soy yo lo reedifique, lo ponga hermoso, lo limpie, que haya esa relación, que haya ese aceite, hermanos. Dice, y les decía en el verso 6, hermanos, ahora les daba las razones, el por qué le llamaba la atención. Dice, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os hartáis, bebéis y no os saciáis, os vestís y no os calentáis, y el que anda a jornal recibe su jornal en trapo horadado. Es decir, lo que están haciendo ustedes no les está dando resultado. Se están preocupando por lo material y lo que ven sus ojos, pero la parte espiritual, ¿de qué les sirven? Trabajan y no les alcanza, en pocas palabras. ¿Sí les estaba diciendo eso a Jehová, hermanos? ¿Verdad? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ese es el mensaje, hermanos, hoy. Que reedifiquemos nuestro templo, que sigamos fuertes en el camino, hermanos, que llevemos nuestro vaso y que haya que hacer, hermanos, todo lo necesario para que en ese vaso haya siempre aceite, haya esa relación con nuestro Dios. Que no nos diga el Señor, no os conozco. Porque el Señor que nos diga no os conozco, hermanos, es porque no hubo una relación con nuestro Dios, con el esposo. Y entonces reflexionemos esta noche, hermanos, y decir, ¿qué me distrae? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Quiero dejar la comodidad? ¿O me importa, o me quita de mi pensamiento la parte de lo económico? ¿Qué es más importante para mí? Decía Ageo, meditar sobre vuestros caminos. Y que si el maestro tarda, hermanos, el esposo tarda, acuérdense que todas durmieron, pero antes de dormir se llevaron su aceite y sabían que había que esperar. Las mujeres, aquellas vírgenes prudentes, sabían que había que esperar a que llegara su esposo y que iba a tardar. Pero para nosotros, hermanos, allá en Mateo 24 dice, el que perseverará hasta el fin, hermanos, ese será salvo. Perseveremos, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, buscando a nuestro Dios, buscando esa relación íntima con nuestro Dios. Y lo que haya que hacer, hermanos, para que nuestro vaso esté lleno de aceite, hagámoslo, hermanos. Que el Señor nos bendiga.